Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Profe Mitchell por acá. Bienvenidos a este canal una vez más, donde abordaremos en esta oportunidad el tópico de taquiarritmias, es decir, ritmos rápidos del corazón, ya sea a nivel fisiológico o patológico. Este tópico me lo han pedido demasiado, no he tenido el tiempo suficiente para poder grabarlo con antelación, pero aquí estamos, ¿ya? Se me pudo dar la oportunidad de poder grabar esta instancia y posteriormente editarla para poder entregarles un buen material. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien, antes de abordar este gran tópico de ritmos rápidos del corazón, voy a dar un pequeño barniz, ¿cierto? Les voy a entregar un pequeño barniz acerca de algunos elementos básicos de la toma a interpretación de un electrocardiograma, ¿ya? Por ejemplo, vamos a partir con el papel milimetrado. El papel milimetrado es aquel papel donde nosotros vamos a registrar estas ondas que te va a entregar el electrocardiógrafo, que es el aparato que te mide la actividad eléctrica del corazón. Es a través de este papel, que como bien su nombre lo indica, vienen cuadraditos pequeños y otros cuadraditos más grandes. Cada uno de los cuadraditos pequeños mide 1 milímetro, es decir, 1 milímetro cuadrado. Por cada lado de este cuadradito mide exactamente 1 milímetro. Y cada milímetro va a tener una interpretación distinta dependiendo si lo miramos en el eje horizontal o en el eje vertical. Por ejemplo, aquí tenemos una ampliación de lo que sería este papel milimetrado, donde sabemos que tenemos un eje horizontal, ¿cierto? En todo el horizonte, y un eje vertical hacia arriba. En el eje horizontal medimos nosotros el tiempo, y en el eje vertical vamos a medir el voltaje. El tiempo, abajo, lo pueden medir en segundos o milisegundos, dependiendo de las unidades que estamos ocupando. Y arriba, en el eje vertical, el voltaje se mide en milivoltios. Importante saber y conocer que cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un cuadradito, por ejemplo este de acá, este cuadrado mide 1 milímetro cuadrado, es decir, que cada lado mide 1. Pero ese milímetro, tal como les comentaba, tiene una interpretación distinta dependiendo si estamos hablando del eje horizontal o del eje vertical. Me explico. Si estamos interpretando el eje horizontal, sabemos que este mismo milímetro, es el equivalente a 0,04 segundos. Ay, perdón. 0,04 segundos. Pero si ahora vemos ese mismo cuadrito en el eje vertical, cada milímetro mide 0,1 milivoltios. Eso es lo básico. Cada cuadradito mide 1 milímetro cuadrado, es decir, que cada lado mide 1 milímetro y dependiendo si vamos a interpretar el eje horizontal o el eje vertical, vamos a tener lo siguiente. En el eje horizontal, cada milímetro es el equivalente a 0,04 segundos y en el eje vertical, cada milímetro es el equivalente a 0,1 milivoltios. De tal manera que si consideramos 5, voy a borrar aquí para que se pueda entender mejor que si consideramos 5 cuadraditos pequeños, es decir, 5 milímetros, vamos a tener exactamente lo siguiente. La pluma, ahí está. Si yo considero 5, es decir, desde acá hasta acá, ¿cierto? Donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, es decir, tengo todo esto, ¿ya? No, voy a marcarlo bien para que se pueda entender ya. Acá está. Aquí tengo 5 milímetros cuadrados, es decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y estos 5 milímetros cuadrados me forman un cuadradito que es un poquitito más grueso. Esta línea que estoy marcando acá, no sé si se logran dar cuenta que es una línea más gruesa. Esta línea gruesa nos va a servir bastante para poder identificar algunos trastornos o elementos fisiológicos del electrocardiograma, ¿ya? Por lo tanto, si quiero interpretar a partir de esos 5 milímetros cuadrados, esos 25 milímetros cuadrados, perdón, 5 por 5, 25, voy a tener lo siguiente, donde yo sé que en el eje horizontal, ¿cierto? Tal como dice acá, estos cinco cuadraditos equivalen a 5 milímetros, y estos 5 milímetros son el equivalente a
0,20 segundos, que es lo mismo que decir 0,04 multiplicado por 5, porque son 5 cuadraditos, y eso me da efectivamente 0,20 segundos. Y en el eje vertical, acá, que serían estos mismos 5 cuadraditos, yo tengo que decir 0,1 por 5, y eso me da efectivamente 0,5 milivoltios. Y ahí tengo la interpretación completa de estos 5 cuadraditos a lo largo y a lo ancho, los cuales me van a dar mucha información para poder interpretar las ondas posteriormente. Espero que se haya entendido. Bien, otro aspecto básico de la toma e interpretación del electrocardiograma es que cuando nos sale este papel milimetrado con estas ondas, ¿cierto? Tenemos que saber, antes incluso de tomar el electro, de colocar los datos en la máquina y lanzar el papel, tenemos que calibrar la máquina, ¿cierto? Y una forma de calibrar la máquina es la calibración estándar. Y la calibración estándar corresponde a un voltaje de 10 milímetros por milivoltios y un tiempo de 25 milímetros por segundo. Por lo tanto, cada vez que yo vaya a tomar un electrocardiograma, esa máquina tiene que estar calibrada con una velocidad de 25 milímetros por segundo y un voltaje de 10 milímetros por milivoltios. Esta es la calibración estándar con la que se toman casi todos los electrocardiogramas convencionales. Ahora, ¿se puede dar la oportunidad de que el médico te pida una calibración no estándar o una calibración especial? Sí, pero esa calibración te la tienen que dar antes de tomar el electrocardiograma. Si te quieren dar una calibración más rápida o más lenta, eso te lo tienen que indicar mucho antes de tomar el electro, ¿ya? Por lo tanto, hay que conocer la máquina y hay que saber cómo configurarla. Lo otro es que si calibraste la máquina y le pusiste, por ejemplo, en vez de 25 milímetros por segundo, 20 milímetros por segundo, ya, para esa calibración, em, una vez que tomaste ese electrocardiograma en particular con esa velocidad, tienes que cerciorarte de que esta calibración la borres y llegues nuevamente a la calibración estándar de 25 milímetros por segundo, porque todos los electros que tú vayas a tomar a posterior te van a salir con esta calibración de 20 y no de 25. Y todas las interpretaciones, por supuesto, si no le avisas al médico de antemano que está mal calibrado, pudiesen estar erróneas. Ya, por último, los otros elementos básicos a saber de un electrocardiograma son las ondas o deflexiones, ¿ya? Primero tenemos, para poder entender un electro, tenemos una línea horizontal a la cual le vamos a llamar línea isoeléctrica. Todo lo que vaya, o sea, todas aquellas deflexiones u ondas que vayan desde la línea isoeléctrica hacia arriba, van a ser llamadas ondas positivas. Y todas aquellas deflexiones u ondas que vayan desde la línea isoeléctrica hacia abajo, van a ser denominadas ondas negativas, ¿ya? Positivas o negativas, ¿de qué va a depender? De si se aleja o no de la fuente que está midiendo ese vector de despolarización. Sé que a lo mejor suena muy técnico, pero solamente quédense con esa idea vaga de que, por ejemplo, si yo tengo un corazón acá, y yo sé que el vector de despolarización es más o menos este, desde arriba hacia abajo, o desde el sinusal hacia el ápex del corazón, y yo tengo aquí un diodo, y acá tengo otro, yo sé que si estoy midiendo desde este punto, desde el ápex, y este punto ve que el vector de despolarización se acerca hacia esa fuente, hacia este mismo diodo, la onda va a ser entonces positiva. Voy a tener algo como esto. Por ejemplo, la onda P. Por el contrario, si este diodo que tengo acá arriba, ¿cierto? Ve que la onda o el vector de despolarización se aleja, porque lo tengo acá arriba, y este de acá arriba ve que se aleja, no que se acerca, entonces el resultado va a ser totalmente distinto, sino que a partir de esa línea isoeléctrica se va a generar una deflexión negativa, porque se aleja de la fuente que está valorando o capturando ese vector de despolarización, esa energía, ¿ya? Bien, por lo tanto, de flexiones positivas tenemos aquí la onda P, la onda R, la onda T y la onda mu. De flexiones negativas, la onda Q y la onda S. También tenemos otros elementos que se llaman segmentos. Y el segmento no es nada más ni nada menos que la línea isoeléctrica, ¿cierto? Entre las ondas. Es la línea que se genera entre medio de dos ondas. Entre ellos tenemos el segmento PR, el PR que tenemos acá,
y el segmento ST, que también es muy importante el ST cuando revisemos la clase de infarto. Solamente para comentarles que en el ST hay un punto muy conocido, conocido como el punto J. Este punto J es muy útil al momento de valorar pacientes con síndrome coronario agudo, específicamente pacientes con infarto agudo del miocardio, ya sea con supra o infradesnivel del segmento ST. Si este punto, que debiese estar a nivel de la línea isoeléctrica, se eleva, entonces también se eleva el segmento ST. Por lo tanto, configura un infarto agudo del miocardio con supradesnivel del segmento ST. ¿Ya? Para que lo sepan desde ya. Y bueno, esos son los dos segmentos. Segmentos corresponde a una línea isoeléctrica que se encuentra en medio de dos ondas. En cambio, los intervalos son un poquitito más amplios. Los intervalos consideran tanto el segmento junto con la onda que la precede, ¿ya? Es decir, es la conjunción de una onda más un segmento. Eso es un intervalo. Y en este caso tenemos dos intervalos, que es el intervalo PR, ¿cierto? Que considera la onda P más el segmento PR. Y por último, el intervalo QT, que va desde la onda Q, considerando la onda R y la onda S, es decir, todo el complejo, comiéndose al segmento ST, por último, terminando con la onda T, o sea, con el fin de la onda T, ¿ya? Es mucho más amplio. También tienen que conocer qué es lo que significa cada onda, ¿ya? Y las tres ondas principales son las que están acá, dibujadas bien bonito acá en la derecha, donde tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. Saber, por ejemplo, una onda P qué significa, qué información me entrega. Es súper importante, súper fundamental al momento de querer interpretar un electrocardiograma. Por lo tanto, la onda P, que es la que tenemos acá, ¿cierto? ¿Qué significa la onda P? Habla del proceso de despolarización de las aurículas. Despolarización de las aurículas. De ambas. Por lo tanto, en español simple, ¿qué significaría despolarizar una aurícula? No es nada más ni nada menos que el proceso de activación auricular. Es decir, donde la membrana, la célula, se despolariza, se activa, ¿para qué? Para poder generar una contracción auricular. Por lo tanto, primero tenemos la activación eléctrica de la aurícula y su respuesta mecánica, la contracción. En palabras muy sencillas, onda P habla de el proceso, tal como te lo marca acá, de despolarización de las aurículas, que posteriormente va a gatillar una contracción auricular. Luego viene el segmento PR. Fíjate acá, el segmento PR, es decir, luego de una onda P viene un periodo como de silencio, ¿cierto? O, entre comillas, de inactivación, donde este segmento habla de un retardo o un retraso fisiológico en la conducción, desde el nodo desde el sinusal hasta el nodo AB. Y este retraso fisiológico, tal como su nombre lo indica, es fisiológico porque permite un correcto llene ventricular. Es decir, este periodo, el PR, te entrega el tiempo necesario para que a partir de la contracción de la aurícula envíe sangre al ventrículo y el ventrículo pueda llenarse adecuadamente. Permite un correcto llene ventricular. ¿Ya? Y si no me equivoco, esto va desde 0,002 a 0,1 segundo. ¿Ya? Es súper rápido. Pero es un periodo suficiente para poder permitir ese correcto o adecuado llene ventricular. Luego viene el complejo QRS. Y ese complejo QRS correspondería, tal como lo vemos arriba, a la despolarización, pero esta vez de los ventrículos. Ya no son las aurículas, ahora son los ventrículos, la masa ventricular que tenemos acá abajo. Por lo tanto, corresponde al proceso de activación de los ventrículos, se genera el impulso eléctrico que posteriormente va a gatillar en un efecto mecánico, es decir, en la contracción de la masa ventricular para permitir la expulsión de la sangre, ya sea hacia los pulmones o hacia la circulación mayor. Despolarización corresponde al proceso de activación de la masa ventricular para que luego se contraiga. Luego de la activación del ventrículo, luego de la contracción de los ventrículos, viene otro segmento, que es el segmento ST, otro segmento de silencio, ¿cierto? Donde corresponde al proceso de despolarización completa de los ventrículos. El segmento ST es aquel segmento donde, perdón, en los ventrículos
se despolarizan hasta la última célula de la masa ventricular hasta que finalmente gatillamos a la onda T. Y la onda T es la que tenemos acá abajo, que correspondería al proceso de repolarización ventricular. Y la repolarización ventricular, ¿qué quiere decir? Corresponde al periodo de recuperación del ventrículo, es decir, al periodo de relajación ventricular. El ventrículo ya se contrajo, ahora tiene que repolarizarse, volver a polarizar la membrana celular para poder relajarse y volver a recibir sangre desde las aurículas. Por lo tanto, las ondas más fundamentales son la onda P, que te habla de la despolarización de las aurículas, el complejo QRS completo, que te habla de la despolarización de los ventrículos, y la onda T, que te habla de la repolarización de los ventrículos, la recuperación, la relajación, la diástole. Ahora, una pregunta clave en todo esto sería dónde se encuentra entonces la repolarización, pero de las aurículas, ¿cierto? Porque ¿dónde está acá? No se ve o no se grafica. Y la verdad es que el proceso de repolarización de las aurículas se encuentra inmiscuido, solapado, justo en el periodo del complejo QRS. Es acá, en esta zona, donde se produce el proceso de repolarización de las aurículas o de relajación de las mismas. No se logra ver porque justo se enmascara, se solapa con esta masa ventricular que se está contrayendo. Y es lo que finalmente nosotros terminamos viendo como complejo QRS, ¿cierto? Por último, acá tenemos la onda mu. Esta onda mu puede tener ribetes fisiológicos o patológicos. Se puede dar en aquellos pacientes deportistas de alto rendimiento, de manera fisiológica, o se puede dar en algunas condiciones de tipo patológicas, como miocardiopatía, hipercalemia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la onda mu de manera fisiológica correspondería a aquella repolarización tardía de las fibras His-Purkinje, principalmente las fibras de Purkinje. Bien, aquí tenemos un poquitito más de lo mismo, este papel milimetrado de fondo y las ondas que se nos generan producto de la lectura eléctrica del corazón. Por lo tanto, cada vez que les preguntan a ustedes qué es un electrocardiograma, el electrocardiograma no es nada más ni nada menos que la interpretación eléctrica del corazón. Por lo tanto, correspondería a un registro gráfico de la actividad eléctrica de tu corazón. Eso es un electrocardiograma. Y el aparato de medición se llama electrocardiógrafo, ¿no? Bien, aquí tenemos la onda P, el complejo QRS, la onda T, y nuevamente tenemos otro ciclo cardíaco, ¿cierto? Con sus ondas respectivas. Bueno, aquí en amarillo te muestra el punto J, que ya lo vimos, ¿cierto? Ya te comenté. Y cuánto mide cada cuadrito pequeño, ¿cierto? Y de cada cuadrito pequeño, fíjate, que aquí está un poquitito más grande, se forma un cuadrito un poquitito más, con sus bordes un poquitito más negros o más visibles. Y ese cuadradito te va a ayudar bastante para después interpretar correctamente el electro, que correspondería a 5 cuadraditos por cada lado. 5 por 5, 25 milímetros cuadrados. Interpretar entonces correctamente un electrocardiograma una vez que ya lo tomaste, una vez que ya sabes colocar las derivadas, una vez que ya sabes calibrar la máquina, una vez que ya entiendes que el papel milimetrado es un papel milimetrado porque cada milímetro corresponde a un valor en horizontal y en vertical. Es decir, una vez que ya sé todo eso, ¿cómo interpreto realmente un electro? Bueno, tenemos 8 pasos y estos 8 pasos van a depender dependiendo del libro que tú tomes. A veces son un poco menos, a veces un poco más, pero todo va a depender de la fuente que tú vayas a tomar para poder interpretar correctamente el electro. Paso uno. El paso uno, lo primero es preguntarte si está bien tomado o no. Es decir, mi electrocardiograma, aquel papel que acaba de salir de la máquina, y aquellas derivadas que yo acabo de colocar en el tórax y en las extremidades de mis pacientes, ¿están bien colocadas? ¿Está bien calibrada la máquina? Por lo tanto, para saber si el electro está bien tomado y no me confundí con una derivada por aquí o por allá, la pregunta es, ¿ABR está negativo? ¿D2 está positivo? Si la respuesta es sí, muy probablemente esté bien tomado ese electrocardiograma. Ahora,
¿Existen otros elementos para saber si está bien tomado? Sí. Todo va a depender de la profundidad de interpretación que tú le vayas a dar a ese electrocardiograma. Dos. Punto 2. Frecuencia cardíaca. Una vez que tomé el electro y ese electro lo tengo en mis manos, puedo saber si la frecuencia, a priori, puedo saber si ese electro tiene una frecuencia cardíaca rápida o lenta. La respuesta es sí. Se puede ver de manera muy visible e incluso sin aplicar ninguna fórmula. Y lo otro, ¿tiene extrasístoles el paciente? Es decir, tiene un ritmo normal y de pronto, ¡pum!, aparece un extrasístole, por ejemplo, ventricular, ¿ya? Es una contracción ventricular prematura, ¿cierto? ¿Hay alguna causa aparente para esa extrasístole? Bien, vámonos al punto 3. Y el punto 3 corresponde al ritmo. Ya sabemos que está bien tomado, check. Ya sabemos que tiene un ritmo rápido, lento o eucárdico. Ya sabemos que tiene o no tiene extrasístoles. Fíjate, en los primeros dos puntos ya sabemos harta información. Vamos con la tercera. ¿El ritmo será regular o irregular? Regular, por ejemplo, que la distancia entre los R, es decir, entre el pic del complejo, sean igual o lo más parecida posible. Irregular sería que la distancia entre los R fuese algo muy distante como lo que estoy dibujando acá abajo. Acá arriba tendríamos un ritmo regular y acá abajo tendríamos un ritmo totalmente irregular. Fíjate que esta distancia entre R y R versus esta distancia entre R y R no es la misma. Por lo tanto, el ritmo pasa a ser totalmente irregular. Punto 4. La onda P. ¿Hay onda P? En ese trazado, ¿existe una onda P verdadera? ¿O tenemos una onda P, ¿cierto? En dientes de sierra, del típico del flutter auricular, o tenemos unas ondas F de fibrilación, que en realidad no son ondas P, son ondas F de fibrilación, ¿cierto? Bueno, que las vamos a ver más en detalle más adelante. Ahí ya tenemos cuatro preguntas o cuatro pasos. Y con esos cuatro pasos ya tenemos mucha información. Vamos a los otros cuatro. Pregunta 5. QRS. Ese QRS que yo estoy viendo, ¿será ancho o estrecho? ¿Cierto? Y un QRS normal, ¿cierto? Será aquel que mida menor o igual a 0,12 segundos o el equivalente 120 milisegundos. Siempre está presente, es decir, en algún minuto se pierde, estaremos en presencia de un bloqueo. La onda Q será patológica, medirá más de 4 cuadraditos pequeños, estaremos ante la presencia de un infarto antiguo. Vámonos al punto 6. P más QRS. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te tienes que preguntar, ¿toda onda P conduce a un complejo QRS? ¿Cierto? Tal como te lo preguntaste arriba, ¿estaremos frente a un bloqueo auriculoventricular? La otra pregunta que te puedes hacer es, ¿el intervalo PR es normal? El intervalo, no el segmento, el intervalo, de 0,12 a 0,20 milisegundos. Pregunta 7. El segmento ST, el famoso segmento ST que nos permite ver cardiopatía isquémica. El ST es normal, es decir, está donde tiene que estar y tiene que estar donde en la línea isoeléctrica. Si está elevado o está deprimido, me entrega bastante información. Y el punto 8, la onda T. La onda T, ¿estamos frente a las ondas T hiperagudas, comúnmente llamadas T picudas? ¿O estaremos frente a una T invertida? Y las ondas T te entregan información tanto de cardiopatía isquémica como trastornos del potasio. Por lo tanto, un electro cuya lectura involucre estos 8 pasos que te acabo de mencionar, ya te entrega mucha, pero mucha información. Bien, la idea es que en algún minuto llegar a interpretar todo esto, llegar a los 10 pasos. Y esta infografía me pareció bastante interesante porque te mide exactamente lo que te pedí yo medir en los 8 pasos anteriores, pero con más información. Uno, frecuencia cardíaca. El ritmo es rápido, el ritmo es lento, ¿cierto? O está eucárdico. Dos, ritmo, regular o irregular. Tres, el eje eléctrico. Eje eléctrico que no tocamos porque el eje nos complica a todos, literalmente a todos, pero ojo, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a manejar em, la lectura del eje eléctrico, ¿sí? Saber hacia dónde se dirige el vector de despolarización. Cuatro, las ondas, específicamente, perdón, la onda P, si existe onda P, y complejo QRS, y si todo onda P consigue gatillar un complejo.
5, el intervalo PR, ¿cierto? Que debe medir entre 0,12 a 0,20 segundos, que te indica la velocidad con la que la aurícula gatilla al ventrículo. 6, el intervalo QT, ¿cierto? Que aquí abajito hay una fórmula que es la famosa fórmula del QT corregido, para saber qué tan rápido, ¿cierto? Porque el QT, ojo, el QT se puede alterar bastante dependiendo de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente, si es muy rápida o es muy lenta, ¿ya? Si es muy rápida, el QT se acorta, si es muy lenta, el QT se alarga. Por lo tanto, el QT queda bastante supeditado a la frecuencia cardíaca que tenga tu paciente. Y ojo con las taquiarritmias, ¿ah? Punto 7, QRS. El complejo. Estaremos frente a un complejo ancho, es decir, de origen ventricular, o estaremos frente a un complejo angosto, normalmente de origen auricular. ¿Y cómo sé si es ancho? Un complejo normal es un complejo angosto, y un complejo angosto debe medir menos o igual que 0,12 segundos, ¿ya? O 120 milisegundos. El segmento ST, el que ya vimos, estaremos frente a un infarto con supradesnivel del ST, tal como te lo marca ahí, o un infarto con infradesnivel del ST, tal como te lo marco acá abajo. Paso 9, la onda T. La amplitud, estaremos frente a una onda T hiperaguda, más de 5 milímetros, más de 5 cuadraditos pequeños del papel milimetrado. Estaremos frente a una onda T plana o una onda T invertida, ¿cierto? Que te hable tanto de procesos isquémicos como de trastornos del potasio. Y el marcapasos dice acá. La estimulación del marcapasos se presenta con una espícula, es decir, si estamos o no frente a un paciente que tiene un marcapasos instalado. ¿Y cómo lo podemos ver? Con esta espiga, ¿cierto? Que se genera en el instante de la onda P, en el instante del gatillo, ¿cierto? Del nodo sinusal. Bueno, muchas veces me imagino que ustedes han escuchado hablar de el ritmo sinusal. O cuando hablamos de, no, este paciente tiene un ritmo normal, este paciente tiene un ritmo adecuado, este paciente tiene un ritmo sinusal. Y muchos docentes preguntan sobre, efectivamente, sobre los ritmos sinusales. Pero la pregunta clave es, ¿qué es realmente un ritmo sinusal? ¿Cuáles son los componentes de un sinusal? ¿Será que un ritmo sinusal es solamente que el paciente tenga una frecuencia entre 60 y 100? ¿O hay más elementos que me hagan decir no? No es solamente la frecuencia cardíaca, sino que hay otros elementos a considerar para decir que realmente este ritmo es sinusal. Y la verdad es que sí. Para que nosotros podamos determinar si un ritmo es sinusal o no, tenemos a lo menos 5 elementos. Entre ellos, que la onda P sea positiva en D2, D3 y ABF y negativa en ABR, punto uno, para decir que un ritmo es sinusal. Punto 2, que cada onda P sea seguida, perdón, de un QRS, es decir, que no estemos frente a un bloqueo. AB, AB auriculoventricular, ¿ya? Para que se entienda. Punto 3, que el intervalo RR sea regular, es decir, que el intervalo entre esta onda R y esta onda R y esta onda R y esta onda R mida exactamente lo mismo, la misma distancia. Y si miden lo mismo, muy, 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 muy parecido, estamos frente entonces a un ritmo regular, ¿ya? Punto 4, que el intervalo PR mida lo que tiene que medir. Y el intervalo, debe medir entre 0,12, ¿cierto? A 0,20 milisegundos. Y 5, que la frecuencia cardíaca mida entre 60 a 100 latidos por minuto. Si se configuran estos 5 elementos en la lectura de un electrocardiograma, entonces estamos hablando de un ritmo sinusal. Pero ahora, pero ojo, hay una trampita en todo esto. Hay uno de estos elementos que necesariamente no puede estar, o podría no estar, más bien dicho, y el ritmo seguiría siendo sinusal. ¿Cuál creen ustedes que de estos 5 elementos, uno de ellos no puede existir eventualmente y el ritmo seguiría siendo sinusal? La respuesta es acá, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tenemos taquicardia sinusal, es decir, aquellos valores de frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, pero que sigue siendo sinusal porque sigue cumpliendo con los elementos que tenemos acá arriba, ¿cierto? O la bradicardia sinusal con frecuencias cardíacas menores a 60 latidos por minuto, pero que también sigue cumpliendo con los elementos, con los otros 4 elementos que tenemos acá arriba, con el intervalo PR, la regularidad de los RR, la presencia de onda P seguida de un complejo QRS y las ondas P positivas en D2, D3 y ABF y negativa en ABR.
Estos son los elementos que configuran un ritmo sinusal normal. No olvidar. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca? También es súper importante, ya que lo podemos hacer al ojo o lo podemos hacer de una manera más metódica con un cálculo, ¿ya? Un cálculo que no suele ser difícil, es bastante sencillo y es netamente una división. Veamos. Tenemos una forma sencilla y al ojo de poder calcular la frecuencia cardíaca, y esto lo hacemos muy comúnmente quienes trabajamos en urgencia. Y es que para ello tenemos que ubicar primero el trazado electrocardiográfico. Punto uno. Punto dos, que este trazado electrocardiográfico, la onda R o el complejo, más bien dicho, específicamente la onda R, calce justo en una línea gruesa que es la que voy a delimitar acá, de estos cuadraditos que miden 5 por 5. Ahí la importancia de los cuadraditos. Si tenemos uno que calzó justo ahí, entonces podemos hacer la medición tomando en consideración y memorizando la siguiente secuencia numérica, donde si tenemos en consideración que el primer complejo cayó justo en la línea, a la siguiente línea tenemos un número que memorizar, y este es el 300. A la siguiente línea, al siguiente punto, el número es 150. Al siguiente punto, el número es 100. Al siguiente punto, 75. Al siguiente, 60. Al siguiente, 50. Al siguiente, 42. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la desventaja, creo yo, de esta metodología? Es que estos números que están acá arriba los tienes que memorizar. Lo tienes que tener en consideración y lo tienes que memorizar. No son números lógicos, no son números que vayan disminuyendo de 100 en 100 o 50 en 50. Son los números que están ahí, ¿ya? Que son los que se calculan en base al papel milimetrado. Por lo tanto, y para entender esto, si el primer complejo, tal como este ejemplo, cayó acá en esta zona, yo tengo que preguntarme dónde, a qué distancia cayó el complejo siguiente. Y yo veo que el complejo siguiente cayó justo acá. Y entre el primer complejo y el segundo complejo tenemos uno, dos, tres cuadraditos medianos, ¿ya? Esos cuadrados que yo te dije que íbamos a memorizar porque nos iban a servir para poder interpretar correctamente un electrocardiograma. Y si yo sé que al memorizar estos números, el primer número es 300, el segundo 150 y el tercero es 100, oh, perdón, escribí 1000, y el tercero es 100, yo sé que si el segundo complejo, es decir, este, cayó justo ahí, entonces la frecuencia cardíaca de este paciente es de 100 latidos por minuto, porque el complejo siguiente cayó justo en ese punto en particular. Ahora, si el siguiente complejo hubiese caído justo acá, acá, justo ahí, la frecuencia cardíaca habría sido de 150. Y si el siguiente complejo hubiese caído justo acá, la frecuencia cardíaca habría sido de 300. ¿Ya? Por lo tanto, estos números hay que memorizarlos, no tienen un orden lógico y te sirven para calcular rápidamente la frecuencia cardíaca a pie de cama sin tener que utilizar ninguna fórmula. ¿Ya? Bien, tenemos también la regla del 300. Y la regla del 300 corresponde a agarrar el número 300 y dividirlo por la cantidad de cuadrados medianos, es decir, la cantidad de estos cuadraditos que están acá. Aquí lo voy a... Aquí está. Uno, 2, 3. Estos son los cuadrados que importan, ¿ya? Los que en su interior tienen 5 cuadraditos pequeños de 1 milímetro, es decir, estos miden 5 por 5. Por lo tanto, tal como te lo dije en el ejemplo anterior, si el complejo cayó justo acá, justo en esta línea gruesa, yo puedo hacer la medición sin ningún problema. Y digo, entre el complejo que medí y el complejo siguiente, ¿cuántos cuadrados medianos hay? Hay uno, hay dos y hay tres. Si nos vamos al ejemplo anterior, yo te diría 300, 150, 100. 100 latidos por minuto tiene que medir esto. Pero bueno, nos vamos a ir a la fórmula. Y la fórmula te dice que usted tiene que agarrar los 300 y dividirlo por la cantidad de cuadraditos que hay. En este caso son uno, 2 y 3. 300 dividido en 3 da 100 latidos por minuto. Efectivamente, los mismos 100 por los que puedes calcular con la otra fórmula. Ahora, importante, tanto la regla de los 300 como el cálculo anterior nos sirve siempre y cuando el ritmo sea regular, ¿ya? Porque si el ritmo se torna irregular, nos complica todo el cálculo. Hay que hacer otra metodología.
Bien, por último, tenemos la regla de los 1500 y la regla de los 1500 dice que usted tiene que agarrar el 1500, este número estándar, estandarizado, ojo, siempre y cuando la máquina la haya calibrado como con calibración estándar de 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltios. De ahí la importancia de saber calibrar la máquina, si no, toda la lectura va a estar mala o errónea, ¿ya? Ojo con eso. Con la regla del 1500, yo ya no considero los cuadraditos medianos, sino que considero los cuadraditos más pequeños, los que miden uno por uno. Y digo, agarro un complejo de referencia, aquí ya no tengo por qué, no es necesario agarrar el complejo, no tengo por qué, o sea, no tengo para qué ese complejo me calce con la línea gruesa que te estoy marcando. Fíjate que aquí el complejo puede caer en cualquier parte. No es necesario que caiga justo en la línea gruesa. ¿Por qué? Porque voy a considerar los elementos más pequeños del papel milimetrado. Y en este caso voy a contabilizar la cantidad de cuadraditos pequeños que hay entre dos complejos. Tal como lo hice en el anterior con los cuadrados medianos, ahora lo voy a hacer con los cuadrados pequeños. Y en este caso, bien, están numerados, hay 15 cuadraditos pequeños, entonces yo voy a plantear lo siguiente. 1500 dividido en 15, y eso me da 100 latidos por minuto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esta regla del 1500? Tú te vas a demorar un poco más, sí, pero el cálculo va a ser un poco más preciso. Esa es la gracia. Te demoras un poco más, pero el cálculo va a estar un poquitito más exacto a la realidad de tu paciente, siempre y cuando el ritmo sea regular. Te preguntarás entonces, ¿qué pasa cuando el ritmo es irregular? Tal como lo estás viendo acá, fíjate. La distancia entre las R's no es la misma. Esta distancia no es la misma que esta, ¿verdad? Hay harta diferencia. Y así a lo largo de todo este trazado. Por lo tanto, cuando el ritmo es irregular, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que contabilizar los cuadrados medianos y tenemos que contabilizar específicamente la distancia de 30 cuadraditos medianos. Idealmente, si el ritmo es irregular, depende del formato del electro, ¿ah? Depende del formato de cómo te salga la hoja. A veces te sale un cuadradito más bien pequeño, con todas las derivadas chiquititas, y a veces te sale una tira larga. La tira larga nos sirve más, porque la tira larga nos suele entregar por defecto el famoso D2 largo, ¿ya? Te lo voy a escribir acá. La derivada D2, pero en su formato largo. Y al yo obtener el famoso D2 largo, puedo hacer este cálculo de 30 cuadrados medianos. De 30 cuadrados medianos, es decir, es más o menos larga la cosa. Por lo tanto, contabilizo los 30. Ah, bueno, aquí están las instrucciones. Cuando el ritmo es irregular, debemos hacer lo siguiente. Solicitar un D2 largo, considerar 30 cuadrados grandes, en este caso yo les digo mediano, si ustedes les dicen grandes, bien, y contar cuántos complejos QRS hay en esos 30 cuadrados grandes. Por lo tanto, si yo sé que en esta tira tengo los 30 cuadrados, no me hago ningún problema, simplemente contabilizo los QRS que hay dentro de esa tira, porque aquí ya llego a los 30 cuadrados. Y digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, tengo 12. ¿Qué tengo que hacer ahora? Multiplicar el número de complejos por 10. En este caso, 12 por 10 me da 120. Esa es la frecuencia cardíaca de mi paciente. También considerar que 30 cuadrados grandes equivalen a 6 segundos o 15 centímetros. Por lo tanto, si tengo una regla a mano, también me podría ayudar con eso. Recuerda que es un papel milimetrado, tiene milímetros. Se puede homologar fácilmente con la utilización de una regla, ¿ya? Si es que la tengo a mano y dispongo de ella. No olvidar siempre que si el ritmo es irregular, censar el pulso del paciente, porque el pulso también va a ser irregular. Y de esa forma yo puedo confirmar, ¿cierto?, la irregularidad de esta frecuencia cardíaca de mi paciente. Bien, acá tenemos un ritmo regular, ¿cierto? Cuando el ritmo es regular debemos hacer lo siguiente. También solicitar un dedo largo para obtener estos 30 cuadraditos medianos o grandes, como quieras llamarle. Considerar los 30 cuadrados, contar la cantidad de complejos que hay en esos 30 cuadrados y multiplicar por 10. Es decir, es exactamente lo mismo, si el ritmo es regular o irregular, pero sirve mucho más para cuando el ritmo es irregular, porque los otros métodos anteriores no te sirven para ritmos irregulares. Te va a dar un resultado totalmente falso, ¿ya? Ya sea sobreestimado o subestimado. Y en este caso, los complejos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 10 son 90. En este caso la frecuencia cardíaca sería de 90 latidos por minuto.
Bien, espero que se haya entendido, chicos. Tipos de arritmia vamos a ver ahora. Vamos a entrar directamente en materia. Ya habiendo revisado aquellos elementos básicos que son esenciales para poder entender lo que vamos a ver ahora, entramos entonces de lleno en materia. Aquí tenemos o estamos viendo la actividad eléctrica del corazón. Fíjate que en esta zona podemos visualizar a el famoso nodo sinusal. Acá, al nodo auriculoventricular. Aquí, en esta zona, a las de His. Y por esta zona, por este lado, a las fibras de Purkinje. Todo esto configura el famoso sistema éxito conductor de tu corazón. El sistema que comanda, ¿cierto? Em, la despolarización de la célula miocárdica y posterior contracción de la masa tanto auricular como ventricular, tal como lo estás viendo en esta imagen tipo GIF. Está bastante buena. Ahí voy a borrar acá. Bien, sabiendo lo siguiente, bien, podemos saber que las arritmias rápidas o los ritmos rápidos, taquiarritmias, se pueden dividir en dos grandes grupos. Aquellos que se producen a nivel auricular, ¿cierto? También llamadas supraventriculares, y aquellos que se producen a nivel ventricular, también llamadas ventriculares. Por lo tanto, aquellas taquiarritmias que son supraventriculares suelen tener un QRS angosto, es decir, menor a 120 milisegundos o menor a 0,12 segundos, que es lo mismo. Y aquellas que son de origen ventricular, de los ventrículos, suelen tener un QRS ancho, es decir, mayor a 0,20 milisegundos o mayor a 0,12 segundos. Eso para que lo sepan desde ya, para poder diferenciar. Si yo tengo un trazado electrocardiográfico o en la prueba me muestran, en la prueba, ¿cierto? En el certamen me muestran un trazado electrocardiográfico y yo no sé cómo diferenciar si es supra o supraventricular o ventricular, me tengo que ir al complejo. Si es ancho o angosto, eso ya me entrega mucha información. Bueno, fíjate arriba que tenemos un trazado de complejo angosto, ¿cierto? Que mide menos de 0,20 milisegundos, es decir, menos de 3 cuadraditos pequeños. Taca, taca, ta, un ritmo bastante rápido, que no tiene onda P, por lo tanto, esta es una taquicardia supraventricular. ¿Cómo llegué a esto? Lo vamos a ver. Y abajo, fíjate que tenemos también un ritmo rápido, también tenemos una taquiarritmia, pero con complejo ancho, que mide más de 3 cuadraditos pequeños, que mide más que esto. Y se nota visualmente que es un ritmo ancho, que no tiene onda P, taca, taca, ta, se la come, taca, taca, ta. Aquí tenemos una taquicardia ventricular monomorfa. ¿Ya? Como llegué a esa conclusión, lo vamos a ver más adelante. Bien, un poquitito más de lo mismo, pero con una imagen un poquitito más, más bonita, más elegante. El sistema de éxito conductor del corazón, que está compuesto por nodo sinusal, ¿cierto? Tenemos las fibras, Haz de Bachmann, ¿cierto? Que comunican al nodo sinusal con el aurículo ventricular, ¿cierto? Del aurículo ventricular con las ramas del Haz de His y las famosas fibras de Purkinje. Todo ello configura el sistema de éxito conductor, el que permite en definitiva que tu corazón pueda latir. Y latir con cierta sincronía, ¿cierto? Cuando este sistema o parte de de este sistema comienza a fallar, es cuando empezamos a tener ritmos anómalos, ya sea en la generación o en la conducción del impulso eléctrico. ¿Qué es una taquiarritmia entonces? Es un ritmo cardíaco rápido, regular o irregular, con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Eso es una taquiarritmia. Estas pueden estar o no acompañadas de signos de inestabilidad hemodinámica, signos de inestabilidad que las podemos revisar más adelante. ¿Cómo se clasifican? Bueno, se clasifican tal como te lo comenté en dos grandes grupos, aquellas que son supraventriculares, tal como te lo mostró en la imagen, que tienen, las supraventriculares tienen un complejo QRS estrecho o angosto que mide menos de 120, 120 milisegundos, perdón, y aquellas ventriculares que suelen tener un complejo QRS ancho. Bien, aquellas arritmias supraventriculares de complejo angosto suelen ser las siguientes. Tenemos la taquicardia sinusal,
¿cierto? Y te lo dejo aquí marcado, taquicardia sinusal, porque es un ritmo fisiológico, ¿cierto? La taquicardia sinusal la podemos tener nosotros de manera fisiológica, ya sea al estrés, al esfuerzo, aumento de temperatura, fiebre, ¿es cierto? Emociones, etcétera, etcétera. Cualquier cambio que haga que nuestra fisiología esfuerce al corazón, el corazón va a responder con una mayor frecuencia cardíaca. Por lo tanto, suele ser un ritmo fisiológico. Luego tenemos la famosa taquicardia supraventricular, muy mal, a veces mal llamada taquicardia paroxística supraventricular, porque así se enseñaba antaño, la taquicardia paroxística supraventricular, que actualmente es solamente TSV, taquicardia supraventricular. Y vamos a ver por qué el nombre correcto es taquicardia supraventricular, y no paroxística, que era lo que se conocía antiguamente. La fibrilación auricular, la famosa FA, la arritmia más común a nivel mundial y en Chile, por supuesto. Y el flutter auricular. Entonces, como ritmos supraventriculares tenemos la taquicardia supraventricular, check, la fibrilación auricular y el flutter auricular, ¿cierto? Y como arritmias ventriculares de complejo ancho, tenemos la taquicardia ventricular monomorfa, ¿cierto? Que es de una sola forma, literalmente, de una sola morfología. La taquicardia ventricular polimorfa, también conocida una de sus variantes como la torsión de puntas, y la fibrilación ventricular, que también te la marqué acá. ¿Por qué? Porque ya es un ritmo de colapso, ya es un ritmo de paro, y la acción tiene que ser distinta, por supuesto. Y este es el tips que les quiero entregar. Con esto yo me voy tranquilo. ¿Cómo identificar un ritmo cardíaco anómalo? ¿Ya? O fisiológico incluso. Anómalo o fisiológico. Tenemos que considerar siempre estos cuatro pasos. Primero, la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Es rápido o es lento? Ya sabemos cómo calcularlo, ¿cierto? Tenemos varios métodos. El ritmo, ¿es regular o irregular? ¿Cómo está la distancia entre los R y R? Ya sabemos cómo calcularlo, ¿cierto? El QRS, ¿será ancho o angosto? Ya sabemos cómo calcularlo, ¿cierto? Y espero que se haya entendido, chiquillos. Por eso es introducción. Porque si no les hago esa introducción no van a entender nada para adelante. Nada. ¿Y la onda P? ¿Está presente, ausente o tiene otra forma? Ah, era importante saber entonces esa introducción. Veamos, po. Fíjate que acá, en este ritmo que tenemos acá abajito, el que te estoy marcando, tenemos un ritmo totalmente anómalo, donde la frecuencia cardíaca es rápida o lenta, aparentemente muy rápida, ¿cierto? Es un ritmo que está totalmente desorganizado. Pero vamos por parte. La frecuencia cardíaca, digamos que es rápida. Listo. Ya sabemos que es un ataque de arritmia. Segundo, el ritmo, regular o irregular. Totalmente regular, yo diría caótico. Listos. Punto 2. El tercero, QRS. ¿Es ancho o angosto? Aquí prácticamente no hay QRS. Aquí solamente tenemos un corazón que está temblando, está fibrilando. Listo. Y punto 4, hay onda P. Si no hay QRS, menos va a haber onda P. Por lo tanto, aquí ya tenemos los cuatro elementos y ya sé que con estos cuatro elementos, si es un ritmo rápido, es irregular, no tiene QRS y no tiene onda P, entonces es una fibrilación ventricular. Y si es una fibrilación ventricular, desfibrílalo, por favor, desfibrílalo. Reanima y desfibrila. Vámonos al ejemplo al lado. Fíjate, en este celestito, ¿tenemos una frecuencia rápida o lenta? Bueno, yo diría que rápida a priori. Rápida, ¿por qué? Porque es un ritmo irregular. Fíjate, la distancia de esta R con esta R es la misma que la de al lado. No. Y si no es la misma, es irregular. Y para saber si es regular, tengo que irme a la metodología donde tengo que contar 30 cuadraditos grandes. A ver si alcanzo aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí tengo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Justo, 30. Bueno, tengo que contar cuántos complejos hay en esos 30 cuadraditos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 10 son 120. Sí, efectivamente, son 120 latidos por minuto, por lo tanto es un ritmo rápido. Listo. Recapitulemos. Frecuencia cardíaca, rápida, ya lo calculamos. 2, ritmo, totalmente irregular. Tercero, QRS, ancho o angosto, totalmente angosto, ya incluso es visible. Me refiero a visible como a lo lejos. Y la onda P, presente o ausente, veamos, taca, 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 no veo onda P por ninguna parte, pero lo que sí veo es una onda fibrilada, es una onda F de fibrilación. Por lo tanto, este ritmo es una fibrilación auricular. Es una famosa FA.
FA con respuesta ventricular rápida. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca es mayor a 100. Eso es, chiquillo. ¿Ya? Con esta metodología que a mí me parece muy sencilla, en donde ustedes con estos 4 pasos ya puedan identificar cualquier ritmo que sea anómalo o fisiológico, ustedes ya pueden responder cualquier pregunta, ya sea en una prueba, en un certamen, en un control, en campo clínico o en simulación clínica. Bien, uy, me cansé. Ya, entonces los 4 pasos son para terminar con esto, la frecuencia, ¿cierto? El ritmo, el QRS y la onda P. Hasta aquí llegamos con la primera parte, lo vamos a dejar aquí, el video lo voy a dividir en 2 partes para que no quede tan largo, no quede tan extenso, tan monótono, y nos vemos en la siguiente video clase, en la parte 2. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.